Nos reunimos hoy para presentar unos libros, unos textos que tienen que ver con el pensamiento de izquierda frente a una situación nacional e internacional compleja. Así, uno de esos textos era el recordatorio de lo que fue el Fortín Mapocho en la lucha contra la dictadura. He decidido escribirlo como un homenaje a los periodistas y fotógrafos que se atrevieron a enfrentarse públicamente a la dictadura. Otros textos tenían relación con la histórica solidaridad entre Argelia y Chile en sus luchas democráticas y descolonizadoras. Otros textos tenían que ver con la nacionalización del cobre, los chilenos y la independencia de Cuba, y otros que son mis recuerdos respecto al alzamiento democrático y popular de 2019, que la derecha reaccionaria hoy día trata de demonizarlo con el concepto de octubrismo, olvidando que según cifras del propio gobierno del presidente Piñera, en un momento 3,5 millones de chilenos salieron a la calle para protestar en contra del modelo neoliberal. O sea, no eran una bandilla ahí de forajidos, no, señor, era la ciudadanía, los chilenos. Bueno, muchas gracias a quienes nos ven y nos verán gracias a la tecnología. Quiero resaltar dos cosas antes de comenzar. Primero, la iniciativa de tener un encuentro y de consagrar, ojalá, un encuentro permanente en el tiempo, denominado Letras Socialistas, tiene que ver, como todas las iniciativas, primero con la convicción de quienes impulsan estas iniciativas y, en segundo lugar, con la capacidad que haya para reimpulsar y despertar el interés en esto. No vivimos momentos particularmente briosos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del pensamiento en las fuerzas de izquierda y humanistas. Hay un momento de opacidad, hay un momento de estancamiento del pensamiento y algunos casos de una perspectiva cognitiva que se parece más a la domesticación que a la adecuación a los momentos que se viven. Digo esto porque desde los distintos ámbitos del conocimiento surgen propuestas, surgen evaluaciones, surgen aproximaciones, y el otro día escuchaba una muy curiosa de los dueños, los CEOs, los principales líderes de la empresa tecnológica y de la inteligencia artificial. Es una especie de encuesta, de indagación que hicieron un grupo de periodistas, y la principal recomendación de estas personas es que sus hijos, los hijos en general de la generación que se vive, estudien literatura, letras, estudien historia, estudien ciencia política, estudien derecho, para conocer mejor de la herramienta de la inteligencia artificial, que con todo no es sino una extensión de la inteligencia humana. Y eso contrasta y es paradojal que lo digan quienes llevan el negocio en esto, ¿no? Pero en el fondo sí, es fundamental reclamar la capacidad de reflexión, de pregunta incesante, de búsqueda de respuestas que no siempre son definitivas, de superar las variedades del pensamiento único
y en definitiva frente a un mundo en que la principal tarea o batalla, el mismo de esta opinión, tiene que ver con la cuestión cognitiva. El campo de batalla principal entre las fuerzas humanistas del progreso, de la igualdad y de la justicia es la mente de las personas. Por eso que la iniciativa cae también, no siempre comienzan las iniciativas con la fuerza que uno aspirase, pero hay que crear y hay que insistir permanentemente en el hecho de que es una obligación pensar para poder actuar de manera más certera en los momentos que corresponden. Y esa es la gracia de esta iniciativa del Centro Marmaduke Grove, que es bastante prolífico en materia de iniciativas. Yo he participado al menos en 2 o 3 encuentros muy importantes que tienen que ver con el combate a la domesticación de lo que abusivamente se llama el pensamiento liberal, la democracia liberal, contra la cual no tengo nada, pero que tiene los enormes límites de la insuficiencia. Y lo otro es el uso y abuso del concepto de la civilización occidental, como si el pensamiento, la expresión de pensamiento de Trump o de Peter Hegseth o de Marcos Rubio significase algo así como una expresión de la cultura cristiana occidental, que tiene en todo caso como enclaves centrales de su pensamiento la tolerancia, el universalismo y la fraternidad. Eso no lo representan las institucionalidades de los Estados Unidos y desgraciadamente tendría que decirlo de la Comisión Europea, que en definitiva pretenden presentando un mundo dividido entre buenos y malos. Eso no tiene nada que ver con la cultura cristiana occidental. Y frente a esa idea que se pretende imponer, que es del pensamiento único, aquí en este mismo lugar se han realizado iniciativas tan específicas como conmemorar el ingreso de las fuerzas del Ejército Rojo a Berlín, donde estuvieron el 80% de las fuerzas de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas hitlerianas, y donde cayeron 2/3 de todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial. La importancia de aquello es decirle al mundo de que no fue Estados Unidos quien nos liberó del fascismo y del nazismo, fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética, y fueron los partisanos que se alzaron en Yugoslavia, en Francia, en Italia. Murieron 450.000 británicos en la Segunda Guerra Mundial, 410.000 norteamericanos y 27 millones de soviéticos, sin contar las minorías, en este caso judías, que tanto han olvidado el martirilogio, los gitanos, en fin. Y eso se hizo un encuentro para conversar y discutir sobre estas cosas que permita abrir perspectivas, tener perspectivas distintas. Posteriormente entiendo que asistimos a un coloquio que fue de libre desarrollo. Estuvimos con el compañero Jaime Gasmuri, el secretario general de la Juventud Socialista, un experto en materia de desarrollo de relaciones políticas internacionales, el doctor Estensoro, conversando sobre el momento político, pero sobre la base de ninguna pauta, sino libremente. Es lo más parecido a un simposio, un coloquio que en mi opinión tiene. Y esto que se hace hoy día es, yo entiendo, Roberto, en la idea de ir consagrando el encuentro de todos aquellos que, siendo militantes o no del Partido Socialista, están en ese mundo general que yo diría del amor y la fe por la justicia, mejores condiciones de igualdad efectivas, en definitiva por una democracia que signifique no solo
derechos formales enunciados o marcos procedimentales que muchas veces se burlan, como lo ha burlado Estados Unidos estos últimos años, con absoluto desparpajo y descaro. Esa es la idea de este encuentro de letras socialistas. Yo quiero saludar, bueno, por supuesto, con mucho cariño a mi compañero, o sea, si lo puedo nombrar, Jorge Lavandero, un diputado, senador de la República, y diría yo, por sobre todo, uno de los grandes líderes y dirigentes en la lucha contra la dictadura, que es lo que en definitiva le da un mejor pasaporte respecto de su dignidad y honor, compañero Jorge, y discúlpame que reitere el llamarte compañero, digamos, ¿no? Bueno, la idea aquí, perdónenme lo largo de la introducción, pero quería dejar muy en claro cuál es hacia dónde se apunta con aquello, y sobre todo para quienes nos escucharán o nos van a escuchar y nos van a ver a través del video que estamos grabando. La idea es, se invitó a otros compañeros, no pudieron llegar, compañeros de La Serena, que escribieron un libro dramático sobre la vida y la muerte del compañero Acuña, que era el secretario regional del Partido Socialista en la Cuarta Región. Hay otra cantidad de textos, pero aquí hay suficientes. Algunos que cuentan de la amistad de Chile con Argelia, la amistad de Allende con Argelia, que nos debiera recordar un poquitito para los tibios de hoy y para algunos domesticados de hoy, que la función principal de las fuerzas progresistas en Chile siempre estuvo en el amplio campo de los no alineados, que no éramos neutrales respecto del dominio de las oligarquías. Hay otros textos más recientes sobre los acontecimientos de octubre del año 19, otros textos de mayor fondo en materia de economía política sobre el cobre, el metal de la discordia, que escribiera nuestro amigo y compañero Héctor Vega, en fin, sobre eso. Y la idea es presentar a quienes están presentes aquí un breve resumen de los textos, el punto de mira de los mismos, es decir, el objetivo con el cual se hace, y a quienes están les agradezco y les ofrezco la palabra primero al abogado y compañero Roberto Ávila, quien además preside el Centro Marmaduke Grove y quien va a asumir aquí una tarea, que es presentar el texto sobre una historia extraordinariamente entretenida y clarificadora sobre el diario Fortín Mapocho, que fuera presidido justamente por Jorge Lavandero y que lleva el título de Corrió solo y llegó segundo, como fue grabado creo que en el propio Fortín Mapocho, digamos, al día siguiente del histórico triunfo del 5 de octubre. Y él le ha pedido y se va a hacer responsable de presentarlo don Roberto Ávila. Bien, agradezco a Jorge Lavandero que me haya invitado a presentar este libro, porque después de la guerra todos son generales, y una vez yo vi en la televisión algo que me irritó profundamente. Dijeron, el no ganó porque unos grandes publicistas norteamericanos confeccionaron la franja del no, o sea, la libertad y la democracia se la daríamos a una oficina de publicidad. Eso me enfureció. Nuestra libertad y nuestra democracia se la debemos a miles, a millones de chilenos que poniendo en riesgo sus vidas, perdiéndola algunas en aquello, viviendo exilio, tortura, hicieron posible el retorno a la democracia. Quien haya vivido, quien haya luchado en la dictadura militar, no se olvidará jamás del Fortín Mapocho, el periódico, ni de este titular. Corrió solo y llegó segundo. Eso quedó grabado en nuestros corazones. Pero decir esto parece hoy día una frase puramente afortunada, pero era más que eso. Había ahí coraje, dignidad, sacrificio real. El director del periódico se había intentado asesinarlo a golpe, le dieron una golpiza brutal en una comuna céntrica de Santiago, cuando el país estaba en toque
de queda. Y cuando había estado de sitio, las tropas estaban en la calle y pudieron hacer eso. Una deuda de la justicia chilena hasta el día de hoy no aclaran esas cosas. Tramitamos ese proceso penal con todo entusiasmo ante el ministro Mario Carroza. No había mayor intención de aclararlo y hoy día nos enteramos que el ministro Mario Carroza es jubilado de Carabineros de Chile. Nos enteramos después. Pero bien, volvamos a esto de corrió solo y llegó segundo. Sobre todo hablo para los jóvenes. En Chile se bombardeó y se incendió el Palacio Presidencial, se asesinó al presidente de la República, la justicia chilena ha dicho que se suicidó. Es una cosa forense extraordinaria. El presidente se habría suicidado con 2 balas de calibre distinto percutadas simultáneamente por él mismo. No hay otro suicidio de las mismas características en el mundo. Bien, en Chile se desató una represión brutal. Quiero contarle, sobre todo a los más jóvenes, que si usted andaba después de las 10 de la noche en la calle, había toque de queda, le iban a dar una paliza brutal, si es que no lo iban a matar, había muertos por eso. Las tropas ocupaban la ciudad. Toda la prensa opositora fue aplastada, prohibida, censurada, asesinada. Augusto Carmona, un periodista de Punto Final, lo acribillaron en la puerta de su casa. Al diario El Clarín le robaron su rotativa, que hasta el día de hoy el Estado chileno no se la paga. Le robaron su rotativa, que era la más moderna e importante y valiosa de América Latina. Todos los medios de prensa fueron prohibidos. Todos los partidos políticos fueron prohibidos. El solo hecho de tener una ideología, un pensamiento político, te podía arrastrar a la cárcel. Aún recuerdo, cuando siendo yo un joven abogado, miren cómo han pasado los años, defendía a un muchacho que lo pillaron con el manifiesto comunista en su mochila. Y eso lo arrastró a la cárcel, tuvo 1 año en la cárcel. Hicimos todas las presentaciones judiciales del caso, peleamos todo. Esos eran los tiempos que se vivían. Simultáneamente y por debajo había una situación de represión clandestina, donde la gente desaparecía. 3.000 chilenos desaparecieron. Ahora, en ese contexto se producen acciones de resistencia. Yo recuerdo haber sido muy muchacho de primero medio, 14 años, y salimos con unos compañeros a tirar unos panfletos para el 1 de mayo del 74. Jóvenes revolucionarios de una organización del MIR volvían clandestinamente al país a fines de los 70 y comienzos de los 80, llevaban adelante una lucha clandestina, muy heroica. Pero el pueblo todavía no aparecía y todo era clandestino, porque aquí viene el valor de este texto y de quienes lo hicieron posible, el periódico El Fortín Mapocho. Jorge Lavandero, su director y propietario. Yo creo que como propietario ese negocio tiene que haber sido ruinoso, pero lo más significativo es que los riesgos que se asumían. Bien, el año 83 se producen los grandes alzamientos populares, las protestas nacionales, llevadas adelante por la Confederación de Trabajadores del Cobre, Rodolfo Seguel, y por el PRODEN, que era un grupo de personas, incluidos personas de derecha, los pocos derechistas que tuvieron dignidad bajo la dictadura. Subercasó, Armando Jaramillo Lyon, que tuvieron dignidad y crearon el PRODEN junto con Jorge Lavandero, que era un proyecto de desarrollo nacional, pero era la primera vez que la oposición aparecía. Era terrible ser opositor a la dictadura. Y algunos habíamos hecho cosas desde la clandestinidad. Y la vicaría, con su comportamiento en defensa de los derechos humanos, expresaba oposición. Pero plantearse como opositor de frente, eso traía los peores riesgos. Era peligroso ser parte de una organización gremial, como la agrupación de educadores de Chile, la GECH. Ahí Manuel Guerrero terminó degollado.
José Manuel Parada terminó degollado. Entonces, estimados amigos, compatriotas, compañeros, tengo razón al enojarme cuando dicen que esto se lo debemos a una agencia de publicidad norteamericana. Entonces, hay gente que asumió riesgos enormes. Luciano no lo dice, pero él entró clandestino al país. Siendo un muchacho, le aplicaron un consejo de guerra y después entró clandestino al país y estuvo años. La clandestinidad es algo difícil. Hace poco falleció un héroe de la clandestinidad, Eduardo Gutiérrez, socialista también. Cuando usted estaba clandestino, usted no podía tener un conflicto con nadie. No le podían pasar una infracción del tránsito. Si usted se enfermaba no podía ir a un hospital porque le iban a pedir su identificación. Podían darse cuenta que usted era clandestino. Usted no podía entablar. Eran muchachos jóvenes los que venían, lógico, a esa edad uno quiere tener una relación sentimental con alguna mujer. Pero ¿cómo le explica que usted no trabaja, que no le puede dar el domicilio donde vive, que su nombre es y no es? O sea, es vivir lo peor, esa lucha clandestina. Pero con todas sus dificultades la lucha clandestina no podía, no alcanzaba a convocar a las masas del pueblo. Y eso lo hicieron entre el PRODEN y la Confederación de Trabajadores del Cobre, que encabezaba Rodolfo Ezequiel, a quien esperamos un día tener aquí, contando. Bien, ese 11 de marzo de 1983, yo iba de vuelta a mi casa y ya habíamos hecho tantas cosas y el pueblo como que no enganchaba. Se habían hecho las marchas del hambre en el centro de Santiago, donde nos reventaban a palo. Y digo, nos reventaban a palo, estoy diciendo lo que ocurría. Vi cómo un carabinero le partió la cara a una muchacha, saltó la sangre, con un palo, un lumazo en la cara. Eso lo vi. Entonces, para los que dicen que volvimos a la democracia gracias a la muñeca de algunos y a la agencia de publicidad norteamericana. Bien, pero el 11 de marzo se produce la primera protesta nacional y ahí aparece el diario El Fortín Mapocho, que era un diario de una audacia mayor. Fue primera vez que vimos en los kioscos titulares contra la dictadura. Eso no lo habíamos visto nunca. Yo vivía en un barrio y un día le pregunté al kiosquero, casi en un acto de audacia, si tenía el Fortín Mapocho. Sí, me dijo, lo tengo. Y se vende harto. Pero ¿y no lo tiene afuera? Le dije, en el kiosco. No, pues me dijo, no es que pasan los pacos a joderme, pero aquí los vecinos lo compran harto y tenía un alto de Fortín Mapocho y los vendía. Me dijo, si quiere le guardo uno para usted. Eso, guárdeme uno para mí. Ahí estaba un personaje, la Margarita, que siempre decía, y va a caer, y así una vaquita, y va a caer. Entonces era algo abiertamente antidictadura. Quienes hayamos vivido la dictadura sabemos los riesgos que eso implicaba. Bien, el año 84, el PRODEN, que era hermano de sangre del Fortín Mapocho, pues eran las mismas personas que estaban como proyecto de desarrollo nacional y como periódico, convocó a una manifestación en calle General Velázquez. Esto no le gustó a don Patricio Elwin, que quería otro tipo de oposición, no popular, quería una cosa distinta. Le resultó a don Patricio. Entonces llamó a Jorge Lavander y le pidió que no hiciera. Jorge le respondió que en realidad esa manifestación la realizaban no solo demócratas cristianos como él, que él podía obedecer una orden de partido, pero cómo hacía obedecer órdenes de partido a los demás que no eran demócratas cristianos y que la manifestación iba igual. Yo creo que ahí le anotaron una crucecita a Jorge Lavander. Y empezó ya a crear incomodidades en el poder. Entonces, yo fui a esa manifestación y pensé que iba a ir poca gente. Incluso dije, va a llegar poca gente, voy a ir igual. Llegué con un amigo, cuando lo primero que me sorprende es que veo bajándose del metro o de un auto 3 jugadores de la Selección Nacional de Fútbol. Carlos Caselli, Leonardo Belli y otro que se me olvida, que jugaba con las medias abajo, se me olvida ahora, que era de Cobreloa,
pero que eran de las elecciones, y la gente empieza a aplaudirlo. Y veo a bajarse del metro lleno, que los metros venían llenos y las micros venían llenas, y no se veía el escenario, porque era una manifestación autorizada. Y los funcionarios de la CNI estaban a la vista. Usted veía 5 o 6 tipos con los bigotitos, los lentes, y te miraban así como decir, te estamos mirando. Entonces, pero la gente pasaba igual, se estaba empezando a perder el miedo masivo, porque había unos que perdieron el miedo desde el 11 de septiembre en la mañana, pero masivo, el pueblo, después de lo que había vivido, después de lo que había sufrido. Y cuando miro el escenario, era un camión papero, y arriba del camión papero veo que había varias personas que ya estaban y otros que intentaban subirse, y dentro de lo que estaba intentando subirse estaba don Isidro Solís, que después fue ministro de la dictadura, de los gobiernos democráticos, después coquetea con la derecha, que ahí tiene una conducta política difícil de precisar, por decirlo menos. Entonces, y este señor trataba de subirse, y otros le decían que no, y yo le pregunto a la persona que me acompañaba, le digo, ¿para qué pelea por subirse? Pero me dijo, no seas tonto, ¿no te das cuenta que ahí está el futuro gobierno? Y miro, ¿por qué? Pero mira la cantidad de gente que hay, había miles de personas. General Velázquez estaba de bote a bote, y llegaba el pueblo llano, no los dirigentes, el pueblo, contra la opinión de los partidos. Digámoslo derechamente, el Partido Comunista llamó a la juventud a un acto ahí en el centro de Santiago y los jóvenes comunistas se fueron al acto. Ningún partido de izquierda convocó a eso, pero fue el pueblo. Y donde está el pueblo, tarde o temprano está la victoria. Bueno, aquí hicieron 1000 cosas para que eso no se produjera. Bueno, ahí habló Jorge Lavandero, estaba, me acuerdo, doña Fabiola Letelier. Había gente que estaba luchando ahí, todos eran líderes reconocidos, no era que vinieran saliendo, como dijo Pinochet, de sus covachas, no, estaban ahí dando la opinión de frente contra la dictadura. Y bueno, después de eso, los periodistas de Fortín Mapocho, yo creo que habría que preguntarles, pasaban más presos que en el diario, porque era... el director subrogante yo creo que era el que más trabajaba, porque metían presos los fotógrafos, los periodistas, tenían una lluvia de querellas. Era tal la odiosidad de la dictadura por el Fortín Mapocho que Jorge Lavandero lo trataron de involucrar incluso en el atentado a Pinochet. Era obvio que eso lo había hecho una organización armada con un alto nivel de sofisticación y de capacidad. No alguien que está dirigiendo un periódico a la vista de todo y que tiene su oficina a la vista de todo y que todo el mundo sabe dónde vive. Tanto lo sabían que incluso intentaron matarlo y a punto estuvieron de lograrlo, pero la voluntad era homicida. Bien, entonces, pero lo trataron de involucrar y lo citaron a declarar por el atentado a Pinochet. Bueno, todo eso sufría nuestro pueblo, todo eso sufría. Yo me acuerdo que habían más de 500 presos políticos de manera permanente en Chile. Salían uno, entraban otros, habían 500. Algunos, uno que representa judicialmente, yo hoy día, Sergio Godoy Fritis, estuvo 12 años en la cárcel por el delito terrible, a los ojos de la dictadura, de burlar una prohibición de ingreso al país y estar clandestino en Chile. O sea, un chileno clandestino en Chile, porque el gobierno, sin ninguna sentencia judicial, le prohibía estar en el país. O sea, un Estado que le prohíbe a sus propios connacionales, porque si tiene algo con él, bueno, llévelo a un tribunal y dígale, tú infringiste una ley y responde ahí. Pone tu abogado y defiéndete. No, el hecho de que un chileno estuviera en Chile podía significar 12 años de prisión, como en el caso del compañero Godoy Fritis. Quemaban vivo a la gente, ahí se acordamos Carmen Gloria, ¿no es cierto?, Rodrigo Rojas de Negri, degollaban Guerrero, Parada y Natino. Hacían explotar con dinamita como Loreto Castillo. O sea, mataban de todas las formas que era posible.
Entonces, en ese contexto, en esa circunstancia, tiene sentido, tiene rigor decir hay que ser valiente para hacer esto, y ponerlo hay que ser valiente. Y intentaron matar a Lavandero, eso no cabe duda. Entonces, después le harían otras cosas, pero estamos hablando de la dictadura. Cuando se produce el llamado a votar no, que fue una imposición que le hicieron los norteamericanos a Pinochet, que se fuera a La Buena, Trujillo no quiso irse a La Buena y le montaron un atentado y lo mataron, ahí está la mano de la CIA, y lo mismo le pasó a Somoza, que aguantó hasta el último. Pinochet, más pillo, aceptó la transición, y la transición fue como fue, pero ahí me voy del tema si me pongo a hablar de eso. Solo quiero decir, ahora para terminar, que este título y este libro son notables. Aquí está toda la historia del diario, porque el diario, ¿por qué se llama Fortín Mapocho? Porque era un diario de las personas que tienen sus puestos de venta en Mapocho, en La Vega. Y ellos tenían un periódico que se lo vendieron a Jorge Lavandero, la marca, que se llamaba Fortín Mapocho, pero que hablaba de las cosas de La Vega, y Fortín Mapocho salió derecho, se fue de frente contra la muralla desde el primer número, no tuvo claudicaciones de ninguna especie, sus titulares eran terribles contra la dictadura. Bueno, y la dictadura metía preso a los periodistas, al director, se querellaba a Seguridad Interior del Estado. Y también, y hay que reconocerlo, hay que hacerlo memoria, la revista Cauce. Y la revista Cauce y Fortín Mapocho se anotó un porotazo, porque Pinochet, que según la derecha era un sobrio y rudo dictador, pero que era un hombre honrado, que por el bien de la patria, decían mis profesores en la Universidad de Chile, decían los militares tienen la mano dura, pero lo que se negaban a reconocer era que tenían la mano larga también, pues no solo dura, porque robaban a todo dar, pero en esa época no se sabía. Y fíjate que hay algo curioso, era básicamente Pinochet. Y el Fortín Mapocho le descubrió las escrituras de compraventa, cómo se había hecho esa casa fastuosa, faraónica, Pinochet, y a consecuencia de eso le hacen el atentado a Jorge Lavandero, porque el Fortín Mapocho iba a publicar, y las publicó, pasara lo que pasara y costara lo que costara, la escritura de cómo se habían llegado a construir esa mansión fastuosa. Para la derecha esto era algo grave, porque la derecha tiene en mayor valor la propiedad que la vida. Para la derecha matar un roto no es tanto, es palomear roto, pero es mucho más importante para ellos robarse la propiedad, sobre todo la propiedad del Estado, aunque tienen doble discurso porque hacen sus cosas, privatizan y todo lo demás, pero el robo hacia el descaro, el de Pinochet, era inaceptable, y eso lo estableció el Fortín Mapocho, la revista Cauce comunicacionalmente. Otros presentaron acciones judiciales y llevaron esto a los tribunales, pero eso empezó ya el desmoronamiento de la dictadura. Por eso cuando sale este titular al día siguiente del plebiscito, corrió solo y llegó segundo, esto reflejó muchas cosas. Primero, el coraje de ponerlo, pero segundo, representó la generosidad del chileno. Mire, no habían matado, no habían quemado vivo, no habían degollado, no habían hecho explotar a dinamitazo. Y sin embargo, en la hora de la victoria, nuestro pueblo no le puso hijos de la gran... Hizo una broma, expresando el carácter del chileno, el carácter noble, con gran sentido del humor del chileno, y le puso, corrió solo y llegó segundo. Estimado, léanlo, está aquí entre los libros que se venden, si no nos ubican y se los hacemos llegar. Corrió solo y llegó segundo.
Antes de invitar a otro compañero acá, simplemente quiero resaltar la trascendencia que tiene el texto sobre el cual él al menos nos va a introducir en su idea central. Como ustedes saben, a fines de diciembre del año pasado y en enero, hubo, entre comillas, grandes manifestaciones, cierre de comillas, contra el régimen de Irán, donde salió un número importante de personas a la calle a protestar por una serie de fallos que se observaban en la economía de Irán. Una desvaloración de su moneda en un 40% y grandes problemas para realizar transacciones comerciales, en fin. Incluso que contaron con la comprensión del propio gobierno de Irán. Pero días después, esto se transformó en un levantamiento con armas que terminó con la muerte de 3.200 personas y no 60.000, ni 20.000, ni 10.000, como dicen los diarios de la OTAN, y vuelvo a insistir, todos los periódicos, para vergüenza mía, porque yo soy de Occidente y soy parte de la civilización cristiano-occidental de esta zona del mundo, del bloque económico, político, de la OTAN, de los anglosajones y en definitiva de las oligarquías que aspiran a un dominio mundial. En esos días hubo un mensaje de un señor que se llama Mike Pompeo, que fue director de la CIA y fue secretario de Estado durante un periodo en Estados Unidos, donde saluda a los manifestantes iraníes y a los agentes del Mossad que están junto a ellos. El llamado Twitter existe, por si acaso, lo pueden ver, búsquenlo, para que no se hable tanta tontera posteriormente y se demuestre tanta ignorancia respecto de las cosas. Es tal cual lo estoy señalando, ¿no? Y con la advertencia de que ya llegarían los norteamericanos en ayuda de ese pueblo. Dentro de los que murieron en esas manifestaciones hay cientos, si no miles, de policías del gobierno y del Estado de Irán. Hay un texto escrito por un norteamericano, periodista, historiador, Stephen Kinzer, que narra el golpe contra el ex primer ministro iraní Mohammad Mossadegh en el año 1953, que había nacionalizado la compañía petrolera previamente controlada por los británicos, y ese golpe fue para instalar al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que duró hasta el año 1979, que se produjo la revolución iraní. La rueda de la historia se repite, dice alguien que comenta el texto, porque evidentemente los ataques de los cuales se jactó el secretario del Tesoro norteamericano, diciendo de que ellos habían sido los autores efectivamente del debilitamiento de la economía iraní. Yo digo esto porque quienes somos del partido de Salvador Allende tenemos el deber y la obligación de aclarar y de decir estas cosas. Y no podemos andar copiando para caerle bien al riquerío las consideraciones que hace la OTAN o lo que hacen sectores de la socialdemocracia profundamente enraizados en el pensamiento de la derecha y, por qué no decirlo, subordinados al poder de los Estados Unidos. No todos, pero sí
sectores importantes de ellos. En la base de las pugnas en general en el mundo está la capacidad por recuperar la soberanía de los pueblos. Y uno de los elementos fundamentales de la soberanía de los pueblos tiene que ver con el control, con la forma en que gestiona y administra sus recursos naturales. La nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende, que había comenzado como proceso con la chilenización del mismo en el gobierno de Eduardo Frei, nos costó a los chilenos desabastecimiento, cierre de acceso a los créditos internacionales, nos costó el financiamiento por los yanquis de los paros de los camioneros, y uno tiene la obligación de recordar, porque la gente no puede tener tan mala memoria y esconder en el pragmatismo la cobardía intelectual, la deshonestidad intelectual para negar estos hechos. Los yanquis participaron activamente en la derrota del gobierno popular, en el aislamiento de su gobierno. Y durante el paro de octubre del año 72, al cual me refería, puedo contarles una pequeña anécdota. En ese tiempo había mercado negro del dólar. Cuando la huelga de los camioneros, compañeras, compañeros, amigos que nos ven, el dólar en Chile bajó en el mercado negro, porque esa es la cantidad que habían introducido en este país. El tema de la soberanía tiene que ver con superar una de las insuficiencias fundamentales de la democracia liberal, contra la cual no tengo nada desde el punto de vista de la organización del Estado, de los procedimientos electorales, del control de los poderes, si eso se hace efectivamente, pero que tiene la insuficiencia de no garantizar suficientemente lo que voy a resumir como la igualdad de las libertades. Y eso se logra sobre la base de una economía política al servicio de la mayoría que produce. Entonces yo dije todo esto un poquitito picado como estoy por la lectura que se le da a los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, como en el caso de hoy día la guerra que libra el pueblo iraní contra Israel y los Estados Unidos, y desgraciadamente contra otras fuerzas de la OTAN que le secundan, subordinadas a los mismos. Vamos a conocer, yo le pedí un pequeño comentario sobre los contenidos y el alcance y dirección esencial de un libro que se llama El cobre, el metal de la discordia, que es de reciente edición y que fuera elaborado por el compañero Héctor Vega. Le ruego que me perdone, pero yo le hice la petición e hice esta introducción por la importancia que tiene, evidentemente, para el efecto de la democracia y de una convivencia armónica en las sociedades, el poder disponer de sus riquezas básicas fundamentales de una manera digna y efectivamente soberana. Le pido, por favor, que nos acompañe en esta presentación. Bueno, este libro tiene una historia, porque en 1975 escribí otro libro que fue publicado en aquella época, era la época de la dictadura, no iba a ser publicado en Chile, pero sí fue publicado en Barcelona, que se llama Crítica de la Unidad Popular. Y ahí yo describía los tres grandes principios que habían alentado la política económica de Salvador Allende, que eran, por un lado, la reforma agraria, la nacionalización del cobre y la organización del área de producción social, APS. Y eso se presentaba como una culminación de algo que había comenzado en la época de Eduardo Frei Montalva,
con la chilenización del cobre. Pero la chilenización del cobre se basaba en, por así decir, la asociación con los diferentes compañías extranjeras que en aquella época eran 5, que eran las compañías norteamericanas. Evidentemente eso no nos llevaba de ninguna manera a la posibilidad de administrar nuestra riqueza. Bueno, Salvador Allende nacionaliza el cobre, pero eso significó el embargo en mitad del Atlántico de embarques que iban con dirección a Rotterdam y puertos de Italia, de tal manera de que prácticamente ahí se frustró lo que se reconocía ya como un capital que los chilenos debían administrar y debían aprovechar para desarrollar la economía del país. Pues bien, cuando vuelve la llamada transición hacia la democracia, y cuando yo volví a Chile del exilio, encontré que había un senador que había tomado ese pendón, es Jorge Lavandero, y que él había formado el Comité de Defensa del Cobre, lo cual era importante, no solo porque significaba la posibilidad de nacionalizar el cobre, sino que además que los chilenos tomaran conciencia de la riqueza que tenían en sus manos. Entonces, ahí hicimos toda una campaña en el Comité de Defensa del Cobre, en el cual hay muchos compañeros que han dedicado prácticamente su vida a estudiar el problema, hacerlo conocer por los chilenos y llevar adelante esto que Salvador Allende pagó con su vida, la nacionalización de esta riqueza natural que pertenece a Chile, pero que actualmente está en las manos de las transnacionales. Es por eso que es importante señalar que nosotros tenemos la posibilidad de hacer tremendas exportaciones, las exportaciones totales y esto está descrito ahí en el libro. Las exportaciones totales del cobre suman más de 50.000 millones de dólares en el año 2025. Pero lo que reviene al Estado por el lado de los impuestos, el royalty, etcétera, que pagan transnacionales y Codelco, no pasan de ser 4.715 millones de dólares en un presupuesto que hay que financiar y que asciende a 92.000 millones de dólares. De tal manera que esta discusión que existe en este momento, la falta de ingresos en relación con los gastos que existen, se presenta como un escándalo por la derecha, por el desequilibrio que tiene este gobierno en sus cuentas fiscales. Pero ese desequilibrio siempre va a estar ahí, porque es imposible detener la demanda de los bienes públicos fundamentales, que son educación, salud y vivienda social, y que implican que los gastos tienen que subir indefectiblemente. Esto no es una cuestión de buena o mala administración, son gastos necesarios, y esos gastos básicos de los bienes públicos van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque en nuestra economía nos encontramos con una población que envejece. En segundo lugar, es una población que tiene una pequeña tasa de natalidad, de tal manera que el reemplazo de la población activa no se verifica. Y tenemos problemas no solamente en relación a la producción del cobre y lo que reviene al Estado por nuestra riqueza natural, sino que además los gastos van a subir exponencialmente y los ingresos en el estado actual del cobre
van a seguir en lo que yo les decía, 4.715 millones de dólares para un presupuesto que debe gastar 92.000 millones de dólares. Evidentemente no solo se trata de la exportación del cobre, también de la fruta, las maderas, etcétera, y además la pesca. Pero yo nunca he visto un Estado que llegue al estado de desarrollo vendiendo fruta, vendiendo madera y vendiendo algo que en este momento está allí, pero que no se ha capitalizado. Bueno, esto significa vender el cobre, pero no solamente venderlo bajo su forma de concentrado, porque el concentrado que sale de los puertos de embarque, los 5 puertos de embarque de Chile, ese concentrado tiene 40 subproductos que valen mucho más del cobre, pero que no son detectados en el embarque, sino que son detectados por las fundiciones y refinadoras de ultramar, que pertenecen a las grandes transnacionales que tienen en su giro de negocios no solamente la extracción, sino que también la elaboración y lo que podría llamarse esa cadena de valor que es absolutamente compleja y que nosotros no tenemos, de tal manera de que nosotros no somos exportadores de cobre, somos transportadores de cobre y que tenemos solamente una pequeña parte de lo que las transnacionales encajan y se desarrollan. Ahora bien, para terminar, quiero decirles que este libro, en cierto sentido, está previendo lo que va a pasar en los próximos años, por cuanto las reservas de cobre terminen en el año 2040. No nos engañemos, reservas y recursos son dos conceptos diferentes. El recurso siempre va a estar allí, pero la reserva es lo que se puede sacar de cobre de manera rentable, cuando los costos son más bajos que los precios. Pero eso el 2040 se termina, porque los costos van a ser tan altos que no van a poder ser cubiertos con los precios, de tal manera que no va a haber ganancias y tendremos que buscar otra forma de financiarnos. Lo que no hemos previsto y lo que señalamos en este libro es la necesidad que exista una manufactura del cobre, que existan aleaciones y que exista la posibilidad de colocar todo ese insumo que requiere cerebro, inteligencia, etcétera, en beneficio del cambio climático que está sucediendo y que significan eólicas, paneles solares y una serie de insumos, sobre todo en algo que se nos viene encima con la inteligencia artificial y que es la administración de datos. Para todo ello se va a necesitar el cobre, que es un insumo esencial. Eso lo saben los americanos y lo saben de tal manera que ellos son socios minoritarios en lo que se refiere a nuestro cobre, porque ellos no consumen sino 6.000 billones de dólares. Es un socio menor en lo que se refiere al comercio internacional del cobre. Y ellos tienen problemas por cuanto solo pueden, del cobre manufacturado que necesitan, pueden procesar solamente la mitad con las fundiciones y refinaciones y yacimientos que tienen en Estados Unidos. De tal manera que necesitan de nuestro cobre como un socio geoestratégico. Tanto es así que en el año 2024 vinieron dos personalidades, Janet Yellen, que era secretaria del Tesoro en aquella época del gobierno de Biden, y Lawrence Richardson, que era jefe del Comando Sur. Y ahí dejaron bien claro de que para Estados Unidos, Chile
representaba y era un socio estratégico, porque ellos sabían que lo principal del cobre y que ellos necesitaban para sus fábricas y para toda su producción bélica, el armamento, etcétera, necesita de cobre, municiones, misiles, etcétera. Nosotros éramos un socio estratégico. Bueno, todo eso está en el libro explicado. Y nosotros como socio estratégico tenemos que recibir, por supuesto, una remuneración que en este momento no se tiene. De tal manera que nosotros, con esta falta de soberanía en las negociaciones que tenemos, y que lo hemos visto en este caso con el cable submarino, podemos llegar a una situación en la cual seguimos como factoría, no como productores, tampoco como exportadores y, como ya lo hemos dicho, como simples transportadores. Un pequeño comentario a propósito del texto que presentó, que nos relevó los aspectos centrales de su libro sobre el cobre. Hace poco tiempo, ¿no? Diría yo un par de meses, lo que podríamos denominar como el subsecretario general, la persona de comunicaciones de la Casa Blanca, del gobierno norteamericano, un señor de apellido Miller, señalaba que, comillas, voy a leer la declaración de él: Estados Unidos está utilizando su ejército para asegurar nuestros intereses sin disculpas en nuestro hemisferio. Sigue: somos una superpotencia y, bajo el presidente Trump, nos comportaremos como tal. Es absurdo que permitamos que una nación de nuestro propio patio trasero, se convierta en proveedor de recursos para nuestros adversarios, pero no para nosotros. Tenga armas de nuestros adversarios que pueden, de una manera u otra, ser como un activo en contra de Estados Unidos en lugar de en nombre de Estados Unidos. Cierre de comillas. Lo que quiero señalar es cómo estas realidades no se advierten en la realidad política del país. No he escuchado ni un comentario en serio, de fondo, de políticos nacionales que se refieran con fuerza a esta abyección de la conducta de los Estados Unidos de América para con nuestros países. Allí está todo: el tema del cobre, el tema de pretenderse los dueños del mundo, el tema de iniciar guerras donde quieran si las cosas no se dan para sus propios intereses. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos una larga experiencia. La política exterior de Chile desde hace muchos años estuvo signada por el espacio del no alineamiento. Nosotros podemos negociar con China, podemos negociar con Estados Unidos, podemos negociar con Rusia, podemos negociar con Vietnam, podemos negociar con Indonesia, con India, con Sudáfrica, con quien se quiera. No tenemos que necesariamente pertenecer a bloques o grupos o asociaciones o fuerzas de organización militar o de bloques económicos cerrados. El hecho que pretendamos ser independientes ya es un pecado para la potencia en declive de los Estados Unidos. Por eso cobra tanta relevancia recordar o relevar aspectos centrales de la política exterior de Chile, de todos sus gobiernos, diría yo, incluido gobiernos como los de Jorge Alessandri, que incluso se abstuvieron cuando se pretendió y se logró el aislamiento de Cuba en la OEA, ¿no? Y bueno, hay un compañero, don Esteban Silva, que
hizo un libro sobre las relaciones entre Chile y Argelia, y particularmente sobre las relaciones del gobierno popular con la revolución de Argelia, que fue siempre y sigue siendo siempre, por lo menos, profundamente querida y a la cual sentimos muy cercanos. Así que, Esteban, por favor, te solicito nos cuentes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a las y los compañeros del Centro Marmaduke Grove, porque creo que nos convocan a este coloquio de libros socialistas y de izquierda, y venta también de libros, en esta sede, que es la sede del Partido Socialista de Chile. Y me parece que tanto la convocatoria, el sentido de los libros que están allá, en esta sala, hay libros diversos y amplios, y que sea el Centro Marmaduke Grove, que sea en este lugar, tiene una enorme significación para mí en estos tiempos. Por de pronto, por un tema esencial, el deber de la memoria, de recuperar la memoria, no solo la histórica, la más reciente, desde nuestras propias luchas, desde nuestra propia experiencia, como decía Frank Fanon, es un deber fundamental. Estoy junto con mi amigo y compañero Luciano Valle, que está haciendo esta presentación de libros de los autores que ya me han precedido. La presentación que hizo Roberto Ávila del libro sobre el Fortín Mapocho, de nuestro gran amigo y compañero que está aquí, camarada Lavandero, que me alegra mucho verlo y estar presente. Yo me sumo más bien también a un homenaje que quiero hacer por su trayectoria y su lucha. También a nuestro amigo Héctor, que ha presentado parte de un libro, que es un gran luchador por el tema de la nacionalización y la renacionalización de nuestro cobre y de nuestros recursos naturales estratégicos. Y quiero vincularlo con Luciano Valle. Con Luciano Valle estuvimos también, con los que estamos acá, en la lucha contra la dictadura. De hecho, cuando Luciano Valle era un dirigente del Partido Socialista que dirigía el compañero Clodomiro Almeida Medina, que acá está su imagen y su presencia, ¿no? Y estaban las relaciones políticas, clandestinos, tuvimos mucha relación de trabajo conjunto. Yo era parte de una dirección clandestina en aquel entonces del Partido Izquierda Cristiana, y trabajamos juntos en varias de estos combates, y de las vinculaciones políticas para construir fuerzas siempre al servicio de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Y por lo mismo, si ustedes me permiten, yo voy a presentar muy brevemente dos libros. Uno más bien es casi telegráfico, por eso lo escribí, nada más, y el otro con un poco más de desarrollo. Y por agradecerles de poder presentar una breve reflexión solamente, porque este es un libro que está también aquí a la disponibilidad justamente de los propósitos de este coloquio, que se llama Reflexiones Allendistas desde Nuestra América y el Sur. Y lo quiero vincular antes también, quien presentó este libro hace algunos años atrás fue Fabiola Letelier, la presentadora principal. También estuvo Roberto en esa presentación, me recuerdo, Roberto Ávila, y lo vinculo con su reflexión y con la anécdota que contaba, porque yo también,
como miles de chilenas y chilenos, estuve en General Velázquez, en la convocatoria de la movilización que había hecho el PRODEN, ¿no? Y con Jorge Lavandero, porque Fabiola Letelier era una de las que también estaba junto con Jorge, ¿no?, en el escenario, y fue una de las que también intervino. Y creo que esto nos marca a todas y a todos. El libro Reflexiones allendistas desde Nuestra América y el Sur parte de una convicción fundamental. El pensamiento de Salvador Allende sigue siendo una herramienta política para comprender y transformar el mundo actual. Las reflexiones reunidas en este libro se sitúan en una tradición histórica que une el pensamiento bolivariano, el latinoamericanismo de José Martí y el proyecto democrático y socialista de Salvador Allende. Desde esta perspectiva, este libro quiere contribuir a plantear una idea central. La verdadera independencia de nuestros pueblos solo puede construirse mediante la unidad e integración de América Latina y el Caribe. Y hoy, frente a la regresión autoritaria, frente a la derecha trompista y las arremetidas imperialistas, frente a que en los próximos días asume un gobierno de extrema derecha con José Antonio Kast en nuestro propio país, y el incremento y el aumento, ciertamente, de las opciones de extrema derecha, fascistas, es la respuesta para la defensa de la soberanía de cada uno de nuestros pueblos y de la soberanía sigue siendo latinoamericano-caribeña la unidad y la integración desde la perspectiva bolivariana, indoamericana, y que también es una raíz que está en los orígenes del socialismo de izquierda en Chile. Por eso el allendismo no fue solamente un proyecto chileno, fue también una propuesta profundamente latinoamericanista, internacionalista y solidaria con las luchas de liberación de los pueblos del sur. El libro recupera o intenta recuperar una mirada tercermundista y no alineada, que conecta con las luchas de América Latina y el Caribe y con las luchas de África, de Asia y del mundo árabe. Esta tradición histórica de los pueblos del sur que han buscado construir caminos propios de soberanía, cooperación y emancipación frente al colonialismo, al neocolonialismo y a las estructuras de dominación global. Por eso estas reflexiones se sitúan también en solidaridad con luchas anticoloniales que tienen enorme vigencia y actualidad, que permanecen abiertas en el mundo contemporáneo. La lucha del pueblo palestino por su autodeterminación. Lo estamos viviendo, que está resistiendo además un genocidio perpetrado por la extrema derecha sionista del Estado de Israel, dirigida por Netanyahu. La causa pendiente del Sáhara Occidental, que está aún pendiente de descolonización. El 28 de febrero, es decir, hace unos días atrás pasado, se conmemoró y se va a seguir conmemorando 50 años de la proclamación por parte del Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Saharaui, un pueblo y un país que fue colonizado por España previamente, ¿no? Se cumplieron 50 años de la proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, que sigue siendo hoy una aspiración y una tarea de lucha, porque el Sáhara Occidental está ocupado colonialmente por parte de la monarquía feudal marroquí, aliada y bajo el apoyo de potencias occidentales, y sigue luchando porque controla una parte solamente de su territorio, y el resto de los saharauis viven entre el exilio, la diáspora y campamentos de refugiados en Argelia. Y también el derecho del pueblo de Puerto Rico a decidir en América Latina y el Caribe libremente
su destino. Esto también estuvo vinculado al presidente Salvador Allende, a la solidaridad de las y los socialistas chilenos con los socialistas puertorriqueños. Hay una historia larga que en este libro intentamos a lo menos mencionar y documentar. Por tanto, la integración latinoamericana y caribeño es uno de los mensajes centrales de este libro, que no solo como un ideal histórico, sino como una necesidad estratégica para la soberanía de nuestros pueblos. Indispensable en un mundo marcado por nuevas disputas imperialistas geopolíticas, crisis económica, conflictos internacionales, la unidad de nuestra región desde los pueblos, desde la soberanía de los pueblos, desde la diplomacia de los pueblos, y no solo desde los estados, aparece como una condición indispensable. Hemos visto recientemente, el 3 de enero de este año, los bombardeos por parte de la administración Trump en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y la captura y secuestro del presidente constitucional de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moro, quien además es presidente, quiero recordarlo, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos viviendo una amenaza contra Cuba, brutal, por parte de Trump. El próximo 18 de marzo, solamente quiero referirme a la vinculación con una actualidad, parte una flotilla por mar que hoy se llama Convoy de Solidaridad hacia Cuba, desde Yucatán, ¿no? México hacia La Habana, Cuba, conformada por cientos, porque nos va a ser un convoy también por tierra, por aire, de solidaridad concreta y material, pero también por barco, y que va a culminar en su primera etapa en un gran acto internacionalista de solidaridad concreta con la llegada de esa flotilla a La Habana el día 21 de marzo, en los próximos días. El mismo día en que en Bogotá se reúne la CELAC, la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los jefes de Estado, que está en una disputa cada vez más compleja, ciertamente, por los nuevos inquilinos de esos gobiernos. Pero por lo mismo, y quería señalar la importancia de que la unidad, de que la integración para defendernos frente a las arremetidas no solamente imperialistas, para defender nuestros recursos naturales y estratégicos y bienes comunes, que es lo que está en el fondo de todas estas arremetidas, ¿no? Y de la expansión de esta nueva lógica imperialista, es fundamental una América Latina unida, soberana y solidaria con las luchas de liberación de nuestra América Latina y del mundo. Termino vinculando, por tanto, ¿no? Con el libro que señalaba nuestro compañero Luciano Valle, que yo iba a presentar. Entonces, por tanto, ahora sí, si me dan solamente un minuto, claro, para no hacer extendible, voy a extenderme mucho, voy a tener este libro, Chile y Argelia, una historia de mutua solidaridad que resistió el paso del tiempo, que escribimos aprovechamos el tiempo de la pandemia para trabajar este texto, y que señala desde 1954, lo sitúa al 2021. ¿Y por qué desde 1954? Porque se sitúa desde un momento que es el inicio del llamado a la lucha armada, a la insurrección,
del Frente de Liberación Nacional argelino en contra del colonialismo francés. Y este libro, Chile y Argelia, cuyo título es Una historia de mutua solidaridad que resistió el paso del tiempo, reconstruye una experiencia histórica que demuestra algo fundamental, que los pueblos del sur global han sabido reconocerse. En este caso, desde nuestro pueblo, desde Chile, apoyarse y luchar juntos frente al colonialismo y al imperialismo. Chile y Argelia están separados por miles de kilómetros, pero sus historias se cruzaron en un mismo horizonte político, a pesar de la distancia no solamente física, cultural, de continentes, de historias, en la lucha por la autodeterminación, la soberanía económica y la justicia social. La relación entre ambos pueblos nació en los años 50, en el caso nuestro, cuando el pueblo argelino inició su heroica guerra de liberación contra el colonialismo francés. En Chile, amplios sectores comprendieron rápidamente el significado histórico de esa lucha. Estudiantes, la directiva de la FECH y otras universidades, trabajadores, la CUT, encabezada en ese momento por el gran Clotario Bres, intelectuales, organizaciones sociales y partidos de izquierda, en particular el Partido Socialista de Chile, se movilizaron para apoyar al Frente de Liberación Nacional argelino. En 1955, es decir, pocos meses después del llamado del 1 de noviembre de 1954 por parte del Frente de Liberación Nacional a la lucha armada y a la insurrección en contra del colonialismo francés, se crea en Chile el Comité Chileno Pro Autodeterminación de Argelia, que organizó campañas políticas y humanitarias, conferencias y movilizaciones. Y fue presidida por un diputado, que era del Partido Agrario Laborista, de origen chileno y sirio, Salum, de apellido Salum. Probablemente Jorge también los conocerá y habrá conocido. Y también estuvo su hermano, que era un joven, su hermano menor, que era en los comienzos, que era un joven militante de la Juventud Socialista de Chile, ¿no? Quien fue luego, años después, nombrado embajador de Chile en Argelia por parte del presidente Salvador Allende, a solicitud y propuesta del compañero Clodomiro Almeida Medina. Fue un momento en que la sociedad chilena asumió que la lucha de Argelia era también la lucha de los pueblos colonizados del mundo. En este proceso, el socialismo chileno desempeñó un papel central. Dirigentes socialistas como Salvador Allende, Raúl Ampuero, Aniceto Rodríguez, por mencionar algunos, se quedan muchos más, ciertamente, ¿no? Entendieron que el colonialismo no era un fenómeno aislado, sino parte de un sistema mundial de dominación imperial. Por eso el socialismo chileno se comprometió con la causa de Argelia y con los procesos de liberación del llamado Tercer Mundo desde su primer momento. Allende comprendía que las luchas de África, Asia y América Latina y el Caribe formaban parte de una misma batalla histórica por la emancipación de los pueblos. Allende y Boumedienne fueron la expresión de la lucha conjunta de soberanía y proyectos del sur global, antes llamado del Tercer Mundo. La convergencia entre el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, y la Argelia revolucionaria de Houari Boumedienne expresó esta visión estratégica. Ambos proyectos tenían elementos comunes: defensa de la soberanía nacional, control de los recursos naturales y estratégicos. En el mismo año en que el presidente Allende firmó la nacionalización, el decreto de nacionalización del cobre, el año 71, 2 meses después,
el presidente Boumedienne nacionalizó los hidrocarburos en Argelia. Justicia social y protagonismo del pueblo y de los pueblos. Cooperación entre los países del sur. Como decía, Chile nacionalizó el cobre, Argelia nacionalizó el petróleo y el gas. Ambos comprendían que sin soberanía económica no hay independencia política real. Ese espíritu se expresó también en el movimiento de países no alineados, de los cuales fuimos parte, Chile y Argelia, Argelia y Chile, y en el proyecto político del Tercer Mundo. Solo quiero hacer una breve digresión y un comentario a propósito de las reflexiones que hizo Luciano hace algún momento atrás sobre lo que está ocurriendo hoy día con la agresión que está sufriendo el pueblo de Irán. Una agresión de esta magnitud que quizás por la falta, estaba recién haciendo Internet, se estaba desarrollando y por tanto las redes, que al menos a pesar del dominio hegemónico que tienen, esas narrativas, desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación imperialistas y occidentales, para desfigurar la información e intoxicar la información, pero en el año 91, en la década de los 90, sufrimos una agresión y destrucción de Yugoslavia pavorosa, quizás que no la dimensionamos por la falta de información y por la desinformación, que es el origen, desde mi punto de vista, también de estas nuevas agresiones imperialistas. Pero el primero que le tocó, que fue inmisericordio, no solo a los Estados Unidos, ya estaba en crisis el campo socialista hacia la desaparición de la Unión Soviética, pero la lógica otanista en conjunto, en aquel entonces dirigida por un secretario general del PSOE, el señor Solana, como secretario general, destruyó los norteamericanos en conjunto con las fuerzas subordinadas hoy día, pero subordinadas todavía en aquel entonces, pero con más poder de Europa, destruyeron Yugoslavia. No solo la bombardearon de manera inmisericordia, no solo hubo la destrucción física, la separación de Montenegro, del Kosovo, ¿no? De una envergadura que probablemente no la dimensionamos por falta de acceso a la información y de reflexión en aquel entonces, y creo que la destrucción de Yugoslavia, del país de Tito, del país socialista, que para el socialismo chileno fue un referente en relación a la discusión sobre el modelo económico y el modelo institucional respecto de la Unión Soviética. El tema del socialismo, de las formas de propiedad, de la propiedad social, fue siempre un tema vinculado a una búsqueda de un modelo emancipatorio y de una política no alineada, antiimperialista, ciertamente como la expresó el movimiento de los no alineados, anticolonialista y neocolonialista, pero al mismo tiempo no alineada en un sentido muy profundo de lo que es la construcción de modelos de liberación soberanos con protagonismo de los pueblos. Entonces la destrucción de Yugoslavia, desde mi punto de vista, es el origen o está en el inicio de lo que estamos viviendo en este ciclo de golpes del imperialismo hacia pueblos y estados soberanos, independientemente de las orientaciones que tiene su gobierno. En este caso lo sitúo respecto de Irán, la agresión que ha sufrido Venezuela recientemente, la agresión que está viviendo Cuba, un articulador central del movimiento de los no alineados, que nació justamente en Belgrado el año 1966, que fue fundado. Termino con la última fase de esta reflexión, que es de Chile y Argelia, que es la solidaridad argelina con
con Chile, con el pueblo chileno tras el golpe de 1973. Cuando el golpe militar derrocó al gobierno de Allende, Argelia respondió con una solidaridad inmediata. El mismo día, 11 de septiembre de 1973, el gobierno argelino rompió relaciones con la dictadura de Pinochet, por tanto golpeó relaciones con el Chile que había sido derrocado y siguió reconociendo en el Estado chileno, en el gobierno del presidente popular, la única soberanía de Chile. Argel se convirtió, por tanto, en un centro de acogida, de solidaridad para miles de exiliadas y exiliados chilenos y un espacio de articulación política para la resistencia chilena. Desde Argel se proyectaron redes también de solidaridad internacional, no solo con Chile, sino que con otras causas de liberación, entre ellas la causa del pueblo palestino, la causa del pueblo del Sáhara Occidental, del pueblo saharaui, y la solidaridad con los movimientos antiimperialistas del sur global. Por tanto, hoy, de Bandung al mundo multipolar, pero que está dominado en este periodo por la acción unipolar y unilateral del gobierno de los Estados Unidos bajo la administración Trump en su expansión imperialista, más allá de la crisis que hoy día tiene, que está dando manotazos, no ahogados, pero manotazos que pueden durar un largo tiempo en su declinación imperialista, en la puja por un mundo multipolar y por la paz en el mundo, al mismo tiempo que emerge en medio de la sangre un nuevo escenario geopolítico desde el sur global que comienza a reorganizarse. Convenía y conviene rememorar las luchas anteriores y actuales de descolonización, la construcción a partir de la historia de legados a profundizar en conjunto entre nuestros pueblos, de cooperación, de solidaridad internacionalista, de defensa del derecho internacional prácticamente asesinado hoy, y la construcción de un orden mundial multipolar y amplio. Eso es lo que este libro pretende contribuir al reconstruir la historia y la memoria, y creo, hay un capítulo en particular, modesto, porque daría para un libro entero, sobre el rol y la importancia del socialismo chileno en esta solidaridad y en la relación con Argelia y con las luchas anticolonialistas, y por eso agradezco en particular este coloquio, esta convocatoria de poder hablar en este lugar, en la sede del Partido Socialista de Chile, sobre este libro, porque también está vinculado al socialismo chileno esta historia de relación entre los pueblos de Chile y de Argelia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leandro, soy dirigente sindical y pertenezco a colectivos antiimperialistas que estamos apoyando a Venezuela, a Cuba, y estamos contra la guerra que está impulsando Estados Unidos e Israel a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Y como colectivos que pertenecemos a una internacional antifascista en Chile, Capítulo Chile, y ALBA Movimiento Capítulo Chile también, formamos una brigada que se llama Ramón Allende Garcés, que es un pariente de Salvador Allende que estuvo junto a Bolívar, digamos, en la Guerra de la Independencia, y estamos empeñados en hacer una marcha el día 14, y venimos a eso, a invitarlos, el día 14, una marcha antiimperialista contra la guerra, que vamos a hacer aquí en Santiago y Valparaíso. En Santiago nos vamos a reunir a las 10:30 de la mañana en la parte norte, o sea, cerca de la Alameda del Paseo Bulnes, y vamos a marchar hacia el monumento a Simón Bolívar. Nos vamos a juntar a las 10:30,
Eso venimos a invitarlos. Digamos, se me encomendó a mí a venir a este evento, a esta reunión, a hacer esta invitación. Y en Valparaíso, a la misma hora, nos vamos a juntar en la Plaza Aníbal Pinto y se marchará hacia la Plaza Victoria. En esos lugares vamos a realizar un pequeño acto explicando nuestro contenido antiimperialista y explicando la necesidad que en Chile se levante un sentido antiimperialista para terminar con esta guerra y generar una América Latina unida, que ha sido los planteamientos de nuestros padres libertadores, ¿cierto? Que es el planteamiento también de Salvador Allende y de toda una historia socialista, al igual como de la izquierda. Así que hemos venido a cumplir con esa tarea e invitarlos. Ojalá nos puedan acompañar. En estos colectivos también está el colectivo Mamaduque Grove, están los compañeros también de los colectivos del compañero Silva. Así que, bueno, eso es. Bien. Muchas gracias. ¿Ya? Muy amable. Voy a hacer algo que debería estar de más, pero la deshonestidad intelectual ambiente obliga a hacer una pequeña aclaración. Aquí se pueden entregar opiniones y visiones y perspectivas distintas sobre los hechos. Es lo que permite enriquecer las nociones, las ideas y permite construir colectivamente lo más cercano a la verdad en la formulación y en la identificación de los hechos. Y el Partido Socialista, por supuesto, tiene que ser un animador central como espacio de debate plural. Ese espacio de debate plural está y debe estar caracterizado por el ecumenismo y la universalidad de las ideas, la ciencia, la cultura, que son inherentes a la Ilustración. Y para cerrar con lo primero que comencé en esta reunión, inherentes a la Ilustración, que es parte fundamental de la cultura, de la llamada civilización cristiana occidental, y no la denegación del otro, la persecución y el aplastamiento de los débiles o la vigencia de la simple ley del más fuerte, como la pretenden los estados norteamericanos y de Israel en estos momentos. En unos pocos días más va a haber en los campamentos de Argelia, donde está el pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática y de su conducción, que es el Frente Polisario, la conmemoración de los 50 años del alzamiento de ese pueblo. Desde aquí lo saludamos muy calurosamente para que ojalá, en definitiva, puedan ir derrotando la acción imperial de un delegado de los Estados Unidos allí, socio estrecho de Israel, para que no nos hagamos los lesos, pero que mantienen algo que nos parece inusitado hoy día, que es un enclave colonial en el siglo XXI. En la tercera década del siglo XXI existe eso. Bueno, eso es. Ojalá haya paz y ojalá prolifere y ojalá, compañero Ávila, se mantenga y se vaya consolidando esta práctica de debate, de exposición, de intercambio, que es lo que en definitiva nos permitirá construir mejor lo que nosotros aspiramos. Así que muchas gracias.